Y si de letras somos, unas escritas en el viento, buscando perdurar en papel, piedra, firmamento. Y si de la nada venimos, ¿a qué nos aferramos? ¿O de dónde es que nacimos? Certeza o incertidumbre. ¿Y para qué elegir? Si la belleza del momento es la que escojo vivir, de saberme que soy y que no soy, que el mundo es uno conmigo y está vivo quien permanece en mi corazón, que augurio, destino o camino son iguales si los vivo yo. El amor, incomprensible a las letras, pero somos de letras, letras no escritas, ahora están escapando en un suspiro. Cuando oyes y recuerdas, las escribes en tu agenda, y si somos esa historia escrita en el corazón, es cuando encuentro la razón, que somos tan eternos, tan sublimes y profanos como una sensación de quien era y ya no, de quienes tengo y ya no, porque somos letras en el aire que fluimos en las corrientes del amor, un amor no ideal, romántico o silábico, sino el calor de la mirada, de esa última palabra, la palabra que nos talló en el alma y cargamos en el corazón, la palabra que no se dijo o que con un gesto se pronunció, la palabra que nos une al pasado que pasó, conservando aquella esencia de la partida. Buenas tardes para todos y para todas las aquí presentes, para quienes nos ven en redes sociales. Es un placer, digamos, estar acá con ustedes, con tan importantes oradores. Cálamo es una fundación que se basa en el amor y en el respeto. Este es un mensaje que nosotros queremos difundir alrededor del mundo, pues iniciando por nuestro municipio y por nuestro país, y por el cual estamos trabajando día a día en pequeñas y grandes actividades. Hoy es un día en el que celebramos la muerte y extendemos un agradecimiento a todo lo que nos hace sentir y a cada uno de los plazos que no podemos sanar. El duelo pasa por cualquier pérdida, pasa porque se ha ido un amigo, un amor, un familiar, una mascota, un trabajo o el desfallecimiento de una nación. Nuestro propósito es construir herramientas para que nos permitan soltar desde el amor con agradecimiento, dejando el dolor al lado y encaminando todo a que sea realmente positivo para nuestras vidas. Cálamo nació en el 2019 con el fin de crear una nación basada en el perdón con amor, sin rencor, sin olvido, sin venganza, sin egos, y sí con la bandera de la paz, con la bandera de la construcción, de la honestidad y del amor. Espero disfruten este espacio que hemos creado para ustedes, para aquellas personas que tuvieron alguna pérdida en los últimos años. Hemos pasado por varias situaciones como lo fue el COVID-19, paros nacionales, enfermedades y demás, por las cuales muchas personas han perdido a seres queridos, trabajos y oportunidades en sí de cualquier otra índole. Entonces, este es un espacio creado para ustedes, para las personas que nos ven, y espero lo disfruten. Tenemos grandes panelistas, la dinámica va a ser más que todo charlada, esperamos que sea muy dinámica para que, pues, digamos que el duelo se entienda de una manera propicia pues, a la comunidad. Esto es Cálamo y pues bienvenidos a todos y a todas. Gracias. Gracias, Dana. A continuación, les presento a la doctora Magdalena García, cofundadora de la Fundación Grupo Cálamo, máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples, en Educación de Jóvenes y Adultos y estudiante de doctorado en Neuropsicología Clínica, y aparte de todo, hoy nos ayuda como entrevistadora. Bienvenida, Magdalena. Buenas tardes, gracias. Vamos a dar ahora sí inicio. Antes de todo, yo quiero hacer un paréntesis y a todas las personas presentes y a los que están conectados, contarles que los 4 panelistas son voluntarios
construyen país, aportan un granito de arena desde su corazón, desde su conocimiento, y algo muy importante, dedican este pedacito de tiempo y de sus vidas para aportar a nuestras vidas, y eso tiene realmente para mí personalmente un valor, no sé cómo decir la palabra, pero no tiene un valor físico. Verdaderamente el tiempo vale muchísimo, y muchas gracias. Ahora sí, empezamos con el licenciado Franklin Arevalo Flores, profesor en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Comunicación, Educación y Literatura por la misma universidad y profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá. Doctor Franklin, buenas tardes y bienvenido. Bienvenido, doctor Franklin, profesor Franklin. De verdad, gracias por construir el país, como dijo Wilbush. Las hojas de vida de ustedes son regias, gente muy preparada, y sin embargo están acá de manera voluntaria para dar un mensaje a la sociedad y a la comunidad madrileña y a todos los que están conectados. Me acaban de informar que son varias personas, muchas personas. Voy a iniciar con una frase de Freud. Si quieres poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte, dijo Freud. Profesor Franklin, bienvenido. Su tema, la muerte, una perspectiva filosófica y literaria de quien parte y de quien permanece. Bienvenido, doctor. ¿A dónde vamos cuando morimos? Hola, muy buenas tardes para todos. Con los agradecimientos también por tenerme en cuenta. Déjalo así, tranquilo, yo hablo un poquito más duro. Por tenerme en cuenta para esto, siempre que surgen este tipo de iniciativas, más que uno preguntar cómo es el pago, tiene que preguntar es cuánto hay que poner. Creo que es fundamental darnos cuenta de que el cambio en el país va a surgir de estas cosas, ¿sí? De lo que podamos hacer nosotros, y que no va a ser un cambio que va a surgir de arriba. Entonces, gracias, estoy honradísimo por estar aquí con ustedes. Y bueno, entonces, Magdalena pregunta que ¿a dónde vamos cuando morimos? La filosofía, dicen muchos, se ha escrito en griego y en alemán, y la palabra que designa ser humano en griego es mortal, precisamente se dice mortal. Si nosotros hacemos esa analogía con los animales, nos damos cuenta que los animales mueren, pero no son mortales, no saben que van a morir. Entonces, eso digamos que signa un poco el camino que nosotros tenemos. La muerte es una cosa que es permanente en la historia de los seres humanos, desde que nos empezamos a reunir alrededor del fuego a contar historias, y siempre nos hemos estado preguntando. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde vendrán esas nociones, por ejemplo, judeocristianas de cielo e infierno? Entonces, una persona dormida parece una persona muerta, y soñamos, ¿no? Tenemos buenos sueños y malos sueños. Entonces, los malos sueños podrían ser el infierno, las pesadillas, y los buenos sueños podrían ser el cielo. Entonces, de pronto de ahí vienen esas funciones. Sin embargo, antes del judeocristianismo, ya los griegos se habían preguntado acerca de los griegos y nos referían un viaje, igual que los egipcios, igual que los nórdicos nos refieren un viaje. Es un sitio hacia donde vamos, ¿cierto? En la mitología, esto hace parte del viaje. Ya íbamos al inframundo, y del inframundo, según las cualidades que uno tenía, podía volver. Entonces, yo lo tomo bajo la sección del viaje de los griegos, y luego está la sección filosófica. Entonces, una de las primeras veces que se habla de la muerte en la filosofía lo hace Sócrates una noche antes de morir, en el diálogo de Fedón, que nos llega a través de Platón, y él lo que les dice a sus discípulos es: no lloren porque yo le dije a mi esposa que por favor se fuera, para que no
para yo no pasarme mi última noche viendo a una mujer llorar y vienen a llorar ustedes. Entonces, por favor no lo hagan, y no lo hagan porque el alma es inmortal. Ese diálogo se llama Acerca de la inmortalidad del alma. Y mi alma está constituida por todos ustedes que me han escuchado, que me han querido, que van a recordar lo que yo dije. Entonces, mi alma va a permanecer acá de manera inmortal. O sea, perdón, o sea que cuando morimos, realmente hay un pedacito de nuestra alma en cada... Ah, ok. Ponle cuidado, si nos salimos y nos venimos acá a América, a la América precolombina sobre todo, aquí existían tribus antropófagas, quiere decir que eran caníbales, consumían humanos, pero la antropofagia, digamos, si la entendemos desde los ojos de Occidente, desde los ojos de nosotros, pues vamos a decir, oh, qué bestialidad, qué barbaridad. Bajo los ojos de ellos, ¿qué vemos? Que la persona deja un legado en la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestros enfermos y con nuestros muertos? Los separamos de la familia y los llevamos a un hospital, los llevamos luego a una morgue con otros muertos que no tenían nada que ver con él, luego los exhibimos en una vitrinita como para que quienes los conocieran y luego los abandonamos en la tierra fría, dicen los indígenas. Entonces, para ellos los bárbaros somos nosotros. ¿Qué hacen ellos? Se empiezan a acercar a la cabaña, están los familiares, llevan comida a la puerta para que ellos no tengan que cocinar, y en el momento de morir empiezan a repartir el cuerpo. Entonces, el que estaba mal de los ojos, pues le entregan los ojos. Al que necesita mayor entendimiento, le entregan el cerebro. Al que no puede tener hijos, le entregan el sexo. Y esta persona adquiere una nueva vida a través del servicio que le está prestando a la comunidad. Entonces, es una cosa que se convierte en un ritual. Es la antropofagia ritual. ¿Sí? No se puede sacar de su contexto porque entonces no se entendería. Ah, ok. Interesante. Muy interesante. Doctor, ¿cuál es el reto que debe asumir quien se queda? Porque, bueno, la gente parte, la gente se va, pero los que quedamos empezamos a sufrir grandes cambios, que ahorita vamos a hablar con el siguiente ponente. ¿Cuál es ese reto que nosotros podemos asumir? O los que quedamos aquí podemos asumir, porque acá hay gente que ha perdido seres queridos, ¿verdad? Y que justamente han venido hoy porque quieren una voz de esperanza, porque quieren llevarse algo de aquí. ¿Cuál sería ese reto? Bueno, todas las religiones, todas las culturas tienen unas creencias alrededor de la muerte, tienen como unos rituales. Entonces esos rituales casi siempre van para quien muere, ¿cierto? Que es el funeral y todas estas cosas, pero esto también hace parte de la vida, ¿no? de nuestra vida. Si nosotros, a ver, voy a organizar la idea. La respuesta a todas las preguntas de nuestra vida es un relato, ¿cierto? Uno generalmente no da una respuesta de sí o no. Cuando un niño le pregunta, uno le dice, mira, lo que pasa es que cuando tu mamá y yo nos conocimos, no sé qué, ¿cierto? Entonces hay un relato, hay una historia alrededor de él. Y esta persona que muere no es una muerte que aparece de la nada, sino que hay todo un relato alrededor, desde que nace hasta que muere. Hay muertes que son esperadas, muertes que vienen con la enfermedad, con la vejez, digamos que son muertes que terminan por ser más aceptables, ¿cierto? Que es una línea que se va uniendo suavemente y cuando llega no es una línea extraña. Todo lo que vamos viviendo antes de la misma muerte. Exactamente. Cuando esto se presenta, se irrumpe la muerte, ¿cierto? En nuestro proceso de vida, en nuestro relato. Es profundamente triste porque es cuando estás leyendo un libro y al libro le falta la mitad, se le arranca y tú quedas como a la expectativa, como con el suspiro ahí contenido. Entonces, esto tiene que ver también con las rutinas que nosotros formamos. El hecho de que alguien ya no esté
implica que ya vamos a dejar de hacer cosas que antes hacían. Y los hábitos en los seres humanos son una cosa sumamente poderosa. Incluso el hábito de relatar, el hábito de contar siempre. Entonces, el reto de quien se queda es rehacer esos hábitos. Y esos hábitos, yo siento que la mejor forma de rehacerlos es desde el relato, desde contarme una nueva historia que sea una saga continuada de lo que venía viviendo con esa persona. Creo que tiene que ver fundamentalmente con eso, con el hábito, con formar hábitos que sean para mí, el hábito de escribir, el hábito de leer, son hábitos profundamente introspectivos y son hábitos que no necesitan de otra persona. Tal vez la literatura es el arte más introspecto que hay, que más necesita uno encontrarse con uno mismo. La otra persona, ¿cuál es el relato sobre la otra persona? Que la otra persona ya está mejor, está en el mejor sitio que puede estar, ya dejó de doler, ya dejó de estar. Y aquí me viene a la mente otro relato que ustedes, que todos son psicólogos, deben conocer mejor que yo, que es el relato de Viktor Frankl en El hombre en búsqueda de sentido. Sentido, sí. Que cuando llega un paciente a su terapia, a su logoterapia, un hombre sumamente deprimido por la muerte de su esposa, una depresión que llevaba años, le dicen, la pregunta que le hace Viktor Frankl es, bueno, y si su esposa hubiese muerto antes que usted, ¿qué estaría haciendo ella ahora? Y entonces el señor dice, sufriendo igual que yo. Y ya evitarle ese sufrimiento a alguien que uno ama funciona como un respiro. ¿Sí? Creo que eso es, que la construcción de esos relatos, de los cuentos, es lo que puede llevarnos a superar más fácilmente, a darnos explicaciones sin contestarnos preguntas directamente. Alguna vez le preguntaban a una persona, a una mamá, ¿usted prefiere morir primero o que su hijo muera primero? Y ella se quedó pensando y dijo, prefiero que mi hijo se muera primero. Porque quiero, ella contestó así, porque le evitaría un sufrimiento grande si yo partiera. Entonces, pues, me hizo acordar usted con el relato. Y eso que tú dices, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco. Quizá uno de los libros más bellos y más tristes que existe en la literatura colombiana lo escribió precisamente una mamá, que es criada con él. El libro se llama Lo que no tiene nombre y es el libro en donde relata el suicidio de su hijo. Entonces ella dice, cuando uno pierde a su esposo o a su esposa se convierte en un viudo o en una viuda. Cuando pierde a sus papás se convierte en un huérfano. ¿Sí? Pero cuando uno pierde a un hijo eso no tiene nombre. Por eso se llama Lo que no tiene nombre. Creo que eso pierde el orden natural de las cosas. ¿Cierto? Los hijos no deben ver, los padres no deben ver morir a sus hijos. ¿Sí? Y bueno, creo que eso lo entiende uno cuando tiene hijos. Antes es más difícil, ¿no? Claro. Es una cuestión de creencia, es un sistema de creencia. El hecho de que los padres, de que los hijos entierran a sus padres, es algo implantado por la cultura del profesor Franklin. O de dónde viene la idea. Porque la muerte es la muerte para todos. ¿Sí? Es decir, ya está ya es un hecho que alguna vez vamos a morir. Pero ¿de dónde nace la idea de que los hijos son quienes tienen que enterrar a los padres y no viceversa? Bueno, ahí me haces preguntarme otra cosa. Yo tenía otra carrera que es el concepto de la cultura. ¿Qué es la cultura? Entonces, así como tú lo dices, es como el entendimiento antropológico de la cultura. Hay cientos de acepciones de cultura, pero la antropología la entiende como cultural todo aquello que no es natural, ¿cierto? Todo lo que no pertenece directamente a la naturaleza, entonces es cultural para nosotros. La muerte es natural, ¿sí? Okay. Y naturalmente la muerte se presenta primero en los viejos, en los jóvenes. Entonces, yo diría que no es una cosa en modo alguno cultural en el sentido antropológico, porque digamos que, vuelvo y digo, todos los relatos, todas las religiones, todas las culturas
giran alrededor de evitar la muerte o de explicarse la muerte. Entonces, yo siento que la cosa natural sí es que los padres mueran primero que los hijos entierren a sus padres. No lo vería digamos, tan implantado. Siento que sí tiene que ver con la naturaleza. Entonces ahí vienen pues, las otras dos acepciones de cultura que uno podría tener. Una es el arte, como pues, si yo les digo, ustedes muéstrenme algo de la cultura de Madrid, pues me mostrarán, no sé, el teatro, la biblioteca, cosas que tienen que ver con construcciones culturales. Entonces, en este caso, la cultura sí ha hecho muchas cosas para explicarse la muerte, ha escrito libros, ha pintado cuadros, ha compuesto música, ¿cierto? El concierto de Aranjuez, que puede ser la pieza más difícil y más bella para guitarra, está escrito para un niño muerto, ¿no? Entonces, a nivel cultural, ya siento que hay otra explicación y que sí podría ser explicable por ahí, ¿cierto? Entonces, la cultura punk en los 70 decía vive rápido, muere joven y serás un cadáver bien parecido. Pierde un poco el orden, pero pues una cosa anarquista, como el punk. Y la otra sección de la cultura sería como el cultivarse, ¿cierto? El volverse culto y que quede un acervo cultural. Eso es una cosa que es como la filosofía, una preparación para la muerte, ¿cierto? Vivir bien para tener una buena muerte. Y las creencias religiosas también nos implantan esto, ¿verdad? O sea, no vivas en pecado para que puedas ir al cielo. Ten una buena vida, para que tengas una buena muerte. Y de hecho la religión pues juega un papel importantísimo en todas nuestras creencias frente a la muerte. ¿Cuál es la lección o qué lección nos da la muerte, profesor Franklin? Voy a volver a esto. Los animales mueren, pero no son mortales. Entonces a ellos no les importa morir, ¿cierto? No están preocupados de me voy a morir y mis cosas y mis hijos, y simplemente sienten la muerte, pero no es una cosa consciente para ellos, no saben qué es lo que va a venir después y no se hacen esas preguntas como las que nosotros nos hacemos. Y entonces para nosotros, yo decía Borges, que los dioses nos tienen envidia, porque nosotros sí vamos a morir, nosotros podemos disfrutarnos todo esto de la mejor manera, porque sabemos que va a terminar. Entonces la muerte nos da para pensar en la vida. Si a mí me dicen, se va a morir mañana, creo que va a ser el día más emocionante el día de hoy, el día en que voy a hacer todo lo que siempre he querido hacer, ¿cierto? Entonces la enseñanza de la muerte es, hombre, viva, no la piense, porque eso, ella está allí. De hecho, la muerte es tan valiosa porque lo que nos enseña realmente es a vivir. Creo que esa es la cosa fundamental. Entonces, póngase la ropa bonita que se compró, cómase eso que se quiso comer, lea el libro que quiso, haga el viaje que quiere, porque no sabemos esto cuándo va a terminar. Esa incertidumbre creo que es de las cosas más bellas que hay, ¿no? Cuando usted tiene incertidumbre de si será que la muchacha le va a decir que sí o que no sale con usted, cuando usted tiene incertidumbre de será que si el muchacho o el señor la va a invitar a salir o no, la cosa está viva y la cosa se siente bien. Cuando ya se casan, eso empieza a bajar, no hay incertidumbre, ya estamos seguros, ¿cierto? Entonces, de la vida no estamos seguros, de la hora de la muerte no estamos seguros nunca, y eso nos da es para aprovechar nuestra vida siempre. Y eso es lo que nos hace falta a la mayoría de seres humanos: vivir cada segundo y agradecer por cada segundo. Realmente se nos pasa la vida en la queja y desperdiciamos tantos segundos, y cuando alguien falta es cuando empezamos a valorar el tiempo. Doctor Franklin, muchísimas gracias por habernos acompañado. También creo que el principal reto de quien se queda es aprender a vivir sin esa persona y lo que decía el profesor Franklin, a seguir viviendo. Hay que continuar porque aquí hay gente en duelo, acá hay gente que está con duelos recientes. Ahorita vamos a hablar con el doctor Andrés
Colombia en este momento está en duelo, muchas personas estamos en duelo. Muchas gracias, doctor Franklin, por habernos acompañado. No sé si usted quiere agregar algo más de todo lo que había preparado, porque el profesor Franklin preparó esto desde hace tiempo con gran dedicación y me consta. No, pues nada, agradecerles también a ustedes por el espacio, por este sitio tan bonito, agradecerles a las personas que vinieron, siempre ponerse en cuestión a uno mismo, es lo que lo hace crecer a uno, ¿no? Por ahí hay un meme que rueda por internet que dice que ningún mar en calma hizo experto marinero. Nosotros nos volvemos fuertes es precisamente alrededor de las dificultades y de ponernos dificultades nosotros mismos cuando ellas no existan. A veces preguntarse cosas es doloroso y uno las evita. Preguntarse las cosas, venir a un espacio de estos, a escuchar a ver qué es lo que dicen acerca de lo que ellos sienten, puede ser doloroso, pero nos ayuda a crecer y nos vuelve fuertes. Y nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por invitarme. Vale, profe, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, doctor Franklin. A continuación, tenemos al doctor Adrián Galindo Huaque, psicólogo máster de psicología clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás, psicoterapeuta familiar, docente universitario con experiencia en coordinación de programas sociales de primera infancia y de familia. Doctor Adrián, bienvenido. Bienvenido, doctor Adrián. Voy a iniciar momento del doctor Adrián con una frase. Póngale bien cuidado a la frase. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Esa frase es de Lacan. Y con esta frase le doy la bienvenida al doctor Adrián porque el tema de él es bien interesante, como todos los demás, y es acerca de la elaboración del duelo. Él nos va a explicar varias cosas como psicólogo clínico, porque él tiene maestría en psicología clínica y me parece bastante interesante porque es un aporte a las personas que están en este momento en duelo, porque está el experto aquí para hablarnos de esas emociones y de esos sentimientos. Bienvenido, doctor. Bueno, y muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Bueno, a propósito de la frase, sí, yo creo que más que desde la experticia es desde el humano. ¿Sí? Finalmente, el conversar desde el humano es lo que nos lleva pues, a considerar la muerte. Y precisamente desde ahí empezamos a construir. Creo que a los psicólogos a veces nos llevan bastantes situaciones o solicitudes, ¿no? por decirlo así, de personas que están en un momento de sufrimiento. Y creo que entramos también a conversar desde ahí, desde lo que es ese sufrimiento, ¿vale? Ok, sí. Doctor, claro, desde su experiencia como psicólogo clínico, usted habrá tenido bastantes casos de personas que han perdido a sus seres queridos. ¿Cómo podemos definir el duelo? ¿Cómo podemos hablar de esas emociones que marcan ese duelo? ¿Y qué deberíamos saber todos sobre el duelo? Vale, yo coincido también con Franklin en algo y es pensarnos en cómo narramos. Y creo que si bien hablamos de que pueden haber diferentes formas o sistemas de creencias, lo que yo considero que puede llegar a pasar con la muerte, lo que yo considero que puede llegar a pasar conmigo en una situación de duelo, me pienso precisamente en cómo narramos, ¿sí? Y los invitaría a que nos pensáramos cómo nos narramos la muerte, cómo narramos también la vida, y qué nos lleva a veces a narrarla en esa dualidad, ¿sí? Cuando la invitación sería precisamente como empezar a reconocer
la vida y la muerte están en una misma unidad, ¿sí? Y que eso las hace complejas. Y por eso choqueamos, por eso nos genera tanto ruido el pensar en la muerte y el derecho de vivir la muerte, ¿sí? Y que nos lleva precisamente a eso, es a narrar el sufrimiento que definitivamente nos duele, ¿no? Entonces, para llegar a una definición, yo pensaría que por todo esto no podemos llegar a ser tan simplistas a veces y reducirlo como a una situación que todos debemos vivir, porque cada uno de nosotros de una manera muy distinta. Sin embargo, claro, por ahí lo decía Franklin, es el asunto también de un proceso natural, un proceso emocional, pero yo a eso le sumaría que es un proceso que no se debe trabajar solo con la pastillita, como tal vez lo que requiere la plasma, esa ciencia moderna en su afán, y como que no se ha llegado a inventar algo más potente que a lo mejor una palabra, una voz también que reconozca al otro, ¿sí? Y en ese sentido, pues, el duelo termina siendo eso, un momento natural, ¿sí? Que a veces nos cuestiona porque creemos que no voy a soportarlo, que no voy a ser capaz, ¿sí? Pero implica el considerar que hace parte de la vida, ¿sí? Y hace parte de los momentos que estamos precisamente viviendo, ¿no? Entonces, por situaciones del país, por situaciones inesperadas, por situaciones de enfermedad, ¿sí? Pero que nos lleva a veces a cuestionar precisamente la muerte, ¿no? Entonces, para terminar esta partecita, he venido haciendo un ejercicio que me gustaría que hiciéramos también, y es, creo que esta situación del COVID nos puso a pensar en la muerte mucho, pero ¿qué tanto en estos 2 años que llevamos con esta situación de pandemia consideraríamos que podríamos hoy llegar a cenar y tal vez conversar con nuestras familias? ¿Qué pasaría si yo mañana no estoy? ¿Qué pasaría si tú mañana no estás? Porque, pues, siendo conscientes de que estamos viviendo un virus, estamos en una situación en donde nos mostró la muerte de frente, y nos puso a conversar de la muerte, nos puso tal vez a preocuparnos por la muerte, pero que aún nos genera incomodidad, nos genera un asunto de zozobra, ¿no? Hacían ejercicio y bueno, tal vez ahora expresamos un poco, y es, si esta noche cenando converso sobre qué pasaría si mañana no estoy, o qué pasaría si mi pareja mañana no está conmigo, esto como nos podría invitar a generar estas conversaciones, ¿no? Cuando hago el ejercicio, muchas personas dicen, ya está dormido, ¿sí? Entonces, claro, también cómo narramos y cómo contamos la muerte. La contamos a veces como un viaje, como una situación inesperada, como una situación que no entendemos, no comprendemos, y eso nos lleva a pensar, a pesar de que queremos ser conscientes de la muerte, la vemos todavía muy alejada. Es sano hacer ese tipo de ejercicios, doctor. Es decir, sentarme, porque lo que usted dice, eso da escalofrío, eso da frío. Es más bien, cambia la palabra sano, porque si usted como psicólogo clínico recomienda el ejercicio y ha hecho el ejercicio, es importante hacerlo en algún momento de la vida. Creo que es importante preguntarnos cuando a lo mejor si no voy a estar, ¿sí? Porque, claro, Franklin nos pone una situación también que lo pensaba desde allá, y es hacer el viaje con un plan delicioso, ¿sí? Y esto nos lleva a considerar que pues siempre van a querer vivir, que quiero vivir, pero en el caso cuando se puede encontrar otro tipo de experiencia, pero ¿qué tanto eso nos llevaría a idealizar la vida? ¿Sí? Entonces, si siempre me pienso en ese vivir y en el querer vivir, pues, ¿por qué también durante la vida, por qué no me pienso en esas situaciones
de ausencia, ¿no? Pues finalmente lo que representaría un duelo, ¿no? Esa pérdida no solamente de una persona, un ser querido, yo hablaba por ahí también de ahora se está poniendo la situación de la pérdida de una mascota, de un animal, ¿sí? Sí, De un objeto, ¿sí? De una situación, de una relación. de la pareja, que es otro duelo que es bastante complejo. Claro, entonces ahí la pregunta es, ¿qué hace y cómo converso de ello? ¿Cómo conversamos sobre eso? ¿Sí? A veces espacios para conversar de ello puede ser el mismo escenario, una consulta psicológica o escenarios de psicoterapia. Ok, doctor. ¿Cuándo puedo identificar? Yo leí las diapositivas que usted trajo y me gustaría como que comenzáramos a desglosarlas y para que el público pues vaya con nosotros. Entonces, te doy espacio. Pero yo tengo muchas preguntas, creo que ya las habíamos por ahí revisado, no sé, Gina, si nos ayudas como a ir adelantando parte de. Este es un ejercicio que quiero que hagamos al final, para que nos llevemos hoy algo más adelantico. Bueno, finalmente entender la muerte y el duelo desde diferentes perspectivas, ¿sí? Creo que una de las perspectivas que a lo mejor más en relación está con nosotros es la situación espiritual, religiosa, que termina siendo un recurso muy importante, ¿sí? Pero la invitación a no simplificarlo, ¿no? Y a veces desde el rol de nosotros como familiares de alguien que está viviendo el duelo, ¿sí? Pues todos lo vivimos, pero esa postura también de respeto por lo que está viviendo el otro, de no afanarme a veces por el llanto del otro, ¿no? Finalmente, o el llanto para mí termina siendo también ese acto simbólico de limpiar, ¿no? Cuando pasa el agua por el río, pues va limpiando, ¿no? Y eso es una de las cosas que muchas veces preocupan a las personas, el ver al otro desde su sufrimiento, Sí. desde esa vulnerabilidad, pero nunca nos pensamos en cómo esa vulnerabilidad o ese sufrimiento está permitiendo a lo mejor ser más fuerte, ¿sí? Y esa situación es la que yo planteo como esa unidad entre el dolor y el bienestar, ¿sí? Nunca vamos a tener equilibrios totalmente estables, ¿vale? Solo pensémonos en el ejercicio de montar bicicleta, ¿sí? Cuando montamos una bicicleta es totalmente, o sea, está mi cuerpo puesto ahí, mi mente, pero es un escenario de un equilibrio inestable. Sí. Voy pedaleando, voy poniendo cuidado a quién está, qué carro puede estar ahí, qué otro compañero de la bicicleta está. Entonces creo que esa metáfora nos ayudaría a entender también esas situaciones, ¿sí? El querer estar en ese bienestar totalmente equilibrado, estático, creo que eso sí no sería vida, ¿sí? Y más bien ese equilibrio inestable nos invitaría a ello, a vivir. A la familia le preocupa, por ejemplo, o a los allegados de la persona que sufre el duelo. Bueno, es mi mejor amiga, perdió un familiar. ¿Qué puedo decir yo? ¿Cómo puedo actuar? Ya usted ha dicho de dejar fluir, de dejar o permitir que se dé el duelo porque es un proceso natural. Si falta alguien, yo no voy a estar riendo de la dicha, a no ser que entienda la muerte de una forma muy diferente. Pero qué podemos decir y qué no? Porque hay cosas que en lugar de ayudar lastiman. Mira que eso, o sea, creo que me ponía en un plano también muy desde cómo he vivido yo esas situaciones, también desde mi vida. Y creo que termina siendo también desde eso que caracteriza el vínculo con esa persona, ¿sí? El vínculo finalmente se define como eso que me conecta eso que me conecta con el otro, con las cosas, conmigo mismo, ¿sí? Y creo que cuando pasamos por situaciones de duelo, uno reconoce que
de pronto, desde esa afectividad, me dice algo que me alivia y que logra con las palabras ser muy asertivo, pero también ese otro que también está sufriendo y que también le duele esa situación, a lo mejor desde estar ahí, ¿cierto? Desde esa postura del respeto, desde esa postura tal vez de comprensión, entiendo que también me está acompañando, ¿no? Entonces creo que son diferentes cosas, llegar aquí como a concluir y a definir cuáles son las palabras exactas o las mejores palabras, sería muy complejo. Y sería algo como técnico, los sentimientos a veces no tienen técnica. Tuve una paciente que pasó 20 años viviendo un duelo por la separación con su esposo. No lo superó. Es la hora que ella no superó el haber perdido a su esposo, haberse separado, que él está vivo, pero ella no supera, porque hay varios, como nombraba el doctor, hay varios tipos de pérdidas, de duelo, trabajo, lo nombró Dana también, la mascota, como usted lo nombró. Doctor, ¿cuándo un duelo se convierte en patológico? ¿Y qué es patológico? Acá hay gente que no son psicólogos y no entienden el término. Okay. Bueno, antes allá, yo traía acá algo que la verdad a veces me choca mucho, porque ya la experiencia, pues empieza también como a reconocer eso que trae el otro, ¿sí? Y en los escenarios de terapia, no solo de terapia, el encuentro con el otro empieza también a generarme ruidos, y es que ese otro trae también unos saberes, ¿sí? Pues teóricamente no encuentra las etapas, que creo que era parte de las preguntas, y bueno, acá las tenemos, y usted también me lo pregunta, yo me las sé, y pues me da vergüenza decirlo, traigo acá la diapositiva de ayuda, pero cuando uno va a esas historias como la que tú cuentas, pues uno diría, estas etapas van en una idea universalista de cómo vivir el duelo, ¿sí? Entonces, hoy los invito a ellos, o sea, si bien nos ayudan tal vez a decir, uy, yo pasé por eso, bueno, vamos a vivir en el duelo, es natural que me niegue, es natural que todavía pasan unos días, pasan unos meses, y todavía emerge el relato de todavía no lo creo, me parece mentira, ¿sí? Y vamos a la rabia, vamos a la ira, ¿sí? Y de repente nos estamos dando cuenta que después ya pues, esa tristeza, o empezamos ya a negociar, ¿sí? Empezamos ya a veces hasta a hablar con esos seres queridos que nos perdido, ¿sí? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué me diría? Si estamos pasando por eso, porque lo más interesante es que sigo viviendo y sigo haciendo cosas por mí, por mis hijos, por mi familia. ¿Bien? Entonces, claro, uno diría, esas etapas están ahí y como que cumplo, ¿sí? Pero en otras situaciones en donde nos llevaría a pensarnos el duelo de manera más compleja, desde lo que ha significado para esa persona, creo que estas etapas nos quedan muy cortas, ¿sí? Así es. Porque tendríamos también que reconocer esa experiencia en cada uno de nosotros, ¿sí? De poderlas narrar y de poderlos encontrar para dar cuenta de ello. Entonces, en esa idea compleja también de ver el duelo, yo traigo unas imágenes acá y bueno, creo que ahí tenemos diferentes experiencias, ¿sí? No sé si conozcan a estas señoras que se han convertido también como en un sentido también de resistencia frente a las situaciones de conflicto que han vivido el país y de reconocimiento de la memoria. Las famosas cantadoras de Ojalá, ¿sí? Ojalá Chocó, donde se hacen muy famosas porque en la situación que viven, mueren varias personas de su comunidad en una de las iglesias en este pueblo de Chocó, pues ellas acostumbran por cultura a cantarle a las personas que han fallecido. Por temor a su vida, no lo logran hacer en el momento, no logran cumplir ese ritual en términos del duelo, y por eso empiezan a convertirse y a hacer por su voz
ese reconocimiento. Entonces digamos acá, bueno, ¿dónde quedaron esas etapas en ellas? ¿Vale la pena tal vez en ellas ajustar esas etapas del duelo? Quizás, pero también nos quedamos con la experiencia de cómo a través del canto, de cómo a través de esas creencias y rituales, pues ellas están movilizando su duelo de una manera diferente, que no necesariamente tienen que ir a esas etapas que a veces como que me afanan, ¿no? Ya van 6 meses y usted sigue en la etapa o llegó muy rápido, ¿no? Ya aprendió tan rápido la muerte, entonces como que eso complica un poco más las situaciones del duelo, ¿vale? Aquí hay otras imágenes, la misma ley, la misma ley de feminicidio por esta situación ocurrida hace unos años, ¿no? Y como estaba también la imagen de Sergio Urrego, un chico que se suicidó por situaciones de depresión en el colegio, ¿sí? Y la mamá empieza también, pues, independientemente de la situación vivida, a generar unas acciones sociales como fue la creación de una fundación, ¿vale? Entonces, hay otras formas de vivir el duelo, ¿sí? La resiliencia. Sí, la resiliencia, ahí vendría un término también bien complejo, sí, bastante, yo creo que nos daría para otra charla. Sí, total. Y el tema de los animales es un poco en el sentido de esos vínculos que construimos más allá de solamente con lo humano, pero también el animal como un medio y pues que no sea utilitarista, pero un medio que nos permitiría a mí también vivir esas situaciones de duelo, ¿vale? Por último, colocaba la imagen de lo virtual. La pandemia nos puso a vivir los rituales de la muerte por medio de la pantalla, ¿sí? Los sacerdotes ya tienen todos estos medios y a pesar de que no lo veían tan cerca, empiezan también a acercarse a ellos, ¿listo? Entonces, como todo esto empieza y el ritual, y el sentir estos rituales, pues empiezan a transformar, ¿sí? La invitación es, si bien podemos tener en cuenta las etapas del duelo, no nos encasillemos en ellas y empecemos también a conversar de cómo particularmente hemos vivido esas situaciones. Ok, porque muchas veces nosotros queremos obligar a la gente que sienta de determinada forma porque hay un orden, ¿no? Entonces tú no puedes estar viviendo esto porque ya no corresponde, ha pasado el tiempo. La pregunta que comúnmente hace la gente, doctor, fallece mi ser querido, ¿cómo gestiono el tema de que sus cosas quedaron, su ropa quedó, y la madre que va a la cama de su hijo y abraza su olor, todo este tema, ¿cómo se debe gestionar? O no cómo se debe gestionar, sino cuál es la forma más adecuada en que las personas pueden administrar estas emociones. Porque vuelvo y repito, acá hay personas que están viviendo reciente un duelo. ¿Cuándo es importante acudir a psicología? Bueno, hay varias preguntas. Partiría por algo y es esa noción clásica del tiempo, ¿no? Vemos que todas las personas viven el tiempo igual que como yo lo vivo. Y no, realmente hay un principio que a mí me gusta trabajar mucho y hablar precisamente de la multitemporalidad. El tiempo no es solamente cronológico, ¿sí? De cada uno de los espacios, o ya tengo tantos años y en tantos años tuviste que haber hecho tantas cosas, ¿sí? Sino cuáles son esos otros tiempos, ¿sí? El tiempo de vivir situaciones como estas, el tiempo de cómo yo significo la vida, ¿sí? Hay hasta tiempos culturales y sociales de lo que hemos vivido, ¿no? Para muchos es ya pasaron 2 años de la pandemia, ¿en qué momento? Sí, pero a lo mejor las horas pasaron en la misma medida de tiempo como venimos viviendo, ¿sí? Entonces
En esa gestión es eso, es el reconocimiento de esos tiempos, el reconocimiento también de quién me puede apoyar para empezar a desvincularme tal vez de esos objetos que hay y cómo lo hago, ¿no? Si lo hago desde esa presión o desde lo que ya está impuesto porque ha pasado cierto tiempo de la muerte y debo salir de estas cosas, el reconocerlo, ¿no? Ya he pasado por un tiempo tal vez de sufrimiento que me ha hecho vulnerable, pero si reconozco que esos objetos y esas cosas que quedan ahí me siguen doliendo, y claro, ya ahí viene la palabra sano, ¿sí? O qué tan sano está haciendo esto, pues creo que dispondría para ello, ¿sí? El espacio terapéutico sería un espacio también de pasar por él, ¿sí? Hasta lo pensaríamos también como una forma de ritual, ¿sí? Que sea una parte también, no solamente el ritual de haber vivido la muerte, de haber vivido esos 3 días, de haber hecho esa conmemoración a mi familiar, sino que el espacio de encontrarme con mi terapeuta sea eso también, un espacio también muy sagrado, un espacio de reconocimiento de tiempo, y si los terapeutas podemos disponer de ese espacio también para apoyar esos momentos de gestionar, de entregar tal vez esos otros objetos a otras personas, es muy simbólico y muy común que se haga, ¿no? Y eso finalmente alimenta, ¿no? Entonces, la respuesta sería eso, o sea, que respetemos nuestros tiempos y reconozcamos también los tiempos del otro, que nos vayamos hoy con eso. Los tiempos no son iguales para todos, ¿sí? Así el tiempo cronológico, mira, bueno, ya hablo mucho y ya. Sí, por temas de tiempo, y doctora, porque yo vengo acá con Franklin y el doctor Adrián toda la noche hablando, además que son personas tan leídas y sobre todo tan de la experiencia. Pero ya para cerrar, doctor Adrián, un mensaje como psicólogo clínico, como ser humano, a las personas que están aquí y que están con nosotros conectadas acerca de la vida. Okay. Vale, entonces aquí si me ayudas, yo quería que se quedaran con unas preguntas. Ahí, anterior. Ahí. Resulta que lo hablaban por ahí en la primera charla, claro, seguimos viviendo, ¿cierto? Seguimos acá, y bueno, pensando que había personas hoy que están viviendo situaciones de muerte, y eso me pone a mí también en el plano de preguntarme cuándo yo he vivido situaciones de muerte, cómo las hacemos también entretejidos con los demás. Yo quería dejar unas preguntas, precisamente en ese mensaje para la vida, aprovechar tu pregunta. Una, ¿qué cosas te han ayudado, ¿no?, a sobrellevar la pérdida? ¿Sí? Pensarnos en eso. ¿Qué tengo que hasta el momento lo tiene hoy acá y sigo? ¿Sí? ¿Qué esas cosas sigues haciendo por ti, por tus hijos, pese al dolor de la pérdida? Esta es una pregunta que nos pone en un plano de ver, pese a ese dolor, a ese sufrimiento, ¿qué cosas he seguido haciendo por mí y por las personas que tengo a mi lado? ¿Bien? ¿Qué cosas de tu familia has conseguido conservar? ¿Qué hace que todavía conserven esas cosas a pesar de la pérdida? ¿A qué cosas no has renunciado pese a la situación? ¿Sí? Seguro recién vivido una pérdida, renunciamos a todo, renunciamos a nosotros mismos, a nuestras familias, y sería muy interesante cuestionarnos eso, ¿no? ¿A qué cosas no he renunciado? ¿Sí? ¿De dónde sacas las fuerzas para seguir atendiendo a tu familia? Yo les diría de acá, ¿de dónde sacas las fuerzas para haber venido de acá a escucharnos? ¿Vale? A pesar de... Sí, a pesar de la pérdida. Tómenle un fotico a esa diapositiva, por favor, porque esto es para el final. Me gustaría que lo compartiéramos público, por favor. De verdad es importante
contestar estos interrogantes. Doctor Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar de su tiempo, porque algo lo movió, la misma vida, a sacar su tiempo para estar aquí de manera voluntaria, enseñarles del mundo, porque hay varias personas a nivel mundial conectadas. Muchas gracias, doctor Adrián. Gracias. Un aplauso, por favor. Cada vez más tiempo, no sé si se nos puede apoyar. Yo todavía traigo un fragmento de una novela y quisiera que termináramos con él y luego nos apoyaran con la lectura. Solamente que lo escuchen y lo piensen un poco frente a qué se llevan de ese relato y finalmente en ese relato cómo podríamos aplicar las preguntas que acabamos de ver. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Marta empezó a ver mal a principios de diciembre. El neurólogo dijo que había ya metástasis en el cerebro y que probablemente alguna en algún momento había obstruido algunas sinapsis en la zona de la visión, pero que por suerte de alguna manera las conexiones se habían restaurado por algún motivo. Ella se murió el 13 del anochecer y estas últimas 2 semanas fueron de grandes dolores, convulsiones, malestar. Mi hermana, sin embargo, nunca habló de la muerte y ni siquiera morirse ni pensaba que fuera a morir. Su malestar, su fiebre y sus dolores creía que era la forma que tenía su cuerpo para curarse. Cuando le daban taquicardia, se asustaba y pedía que la llevaran a la clínica para no irse a morir. Después le pedía confirmación a la tía de que esa enfermedad, como era de la piel, era muy superficial y por lo tanto era curable. Tanto mi tía como mi papá y mi hermana le decían que sí, que claro que sí, aunque ellos mismos al decírselo se murieran por dentro. Cuando Marta entró en agonía, mi papá nos reunió a todos los hermanos en la biblioteca y a cada uno nos dijo una mentira. Mariluz le dijo que como era la mayor y ya tenía un bebé de 1 año, más trágico habría sido que ella se muriera. A Clara le dijo lo mismo, que porque ya estaba casada y había armado una familia. A Eva casi ni supo qué decirle, salvo que ella era más importante para mi papá que Marta. A mí, que por ser el único hijo hombre, y a Sol, que por ser la menor, entonces en medio de todo debíamos considerarnos afortunados y ser muy fuertes, porque la familia había sobrevivido y nos sobrepondríamos. Marta nos dijo, será la leyenda más hermosa de la historia de la familia. Creo que fue una reunión con mentiras inútiles y consuelos inventados que nunca debió ser. El día de su muerte en el cuerpo estaban, además de mi papá y mi mamá, la tía Inés, Hernando Darío, el novio carnal, que ese día se había peluqueado. Y Marta siempre decía que los hombres recién motivados traían mala suerte, y el doctor Jaime Borrero, que durante 6 meses fue a verla todos los días sin cobrar un centavo, sin hacer otra cosa que intentar atenuar sus sufrimientos y los nuestros. Él siempre me decía, usted tiene que ser fuerte y ayudarle a su papá que está destrozado. Sea fuerte y ayude. Yo decía que sí con la cabeza, pero no sabía cómo ser fuerte, ni mucho menos cómo podía ayudarle a mi papá. Mi papá lo único que decía era ponerle morfina y más morfina a mi hermana. Fuera de esto y de mirarla y animarla, no podía hacer nada más, salvo mirar cómo se iba yendo día tras día, noche tras noche. La droga le daba una sonrisa de serenidad en la cara a mi hermana, pero cada día necesitaba más y más para estar bien algunas horas. Ya no había parte de su cuerpo sin chuzones, los glúteos, los brazos, los músculos, eran un reguero de puñaladas rojas como si la hubieran comido las hormigas. Mi papá estaba siempre en busca de algún sitio para poderle poner otra inyección y exigía una asepsia de quirófano en sus manos y en las agujas que hervían durante horas para que no les fueran a infectar los chuzones. No eran 2 años todavía de las jeringas desechables. Esta última tarde, cuando el doctor Borrero dijo que Marta estaba agonizando y autorizó a mi papá a que le pusiera más morfina, una dosis muy alta, para que no sufriera, ocurrió algo casi absurdo. No había una aguja hervida desinfectada
y mi papá se enfureció con mi mamá y con la tía Inés y tronaba porque no había una aguja limpia que sirviera para ponerle la morfina a su hija. Carajo, hasta que el doctor Borrero, muy dulce pero firme, le tuvo que decir: Héctor, eso ya no importa. Y por primera y última vez en esos 3 meses de morfina, mi papá cometió la falta de higiene de ponerle a mi hermana una inyección sin la jeringa ni la aguja hervida. Cuando acabó de entrar el líquido, mi hermana, sin decir palabra y sin abrir los ojos, sin convulsiones ni ronquidos, dejó de respirar. Mi papá y mi mamá, después de 6 meses de estarse conteniendo, pudieron echarse a llorar delante de ella. Y lloraron, y lloraron, y lloraron. Y todavía hoy, si ella estuviera vivo, lloraría al recordarla, tal como mi mamá no ha dejado de llorar, ni ninguno de nosotros. Si lo vuelve a pensar, porque la vida después de casos como este no es otra cosa que una absurda tragedia sin sentido para que no vale ningún consuelo. Y listo, muchas gracias, doctora Adrián. El libro se llama El olvido que seremos. Sé que hay muchas preguntas, al final vamos a tener una sección de preguntas. A continuación, continuamos con el doctor Andrés Felipe Ortega Gómez, politólogo y magíster en ciencia política, especialista en evaluación social de proyectos, experiencia en coordinación, gestión de conocimiento de evaluación de proyectos sociales de investigación y cooperación internacional para el desarrollo, en énfasis en el campo de construcción de paz, experiencia en docencia universitaria en las cátedras disciplinarias y metodológicas de ciencias sociales. Bienvenido, doctor Andrés. Gracias. Gracias, y por favor nos pueden colaborar con el tiempo, porque nosotros podemos extendernos aquí a hablar hasta la madrugada. Bueno, comienzo con una frase de Stanislao Zuleta: no podemos escapar a la política, estamos condenados a la política. El tema del doctor Andrés Ortega: afrontar los duelos políticos en Colombia. ¿Quién lo creyera? Hablar de política hoy. ¿De política? No. De lo que sentimos los colombianos, porque estamos dolidos, doctor. Los colombianos estamos con armas levantadas desde el corazón, desde el pensamiento y desde el alma contra el otro. No despunta el día 4 de la mañana en punto, Transmilenio, Avenida de las Américas, bueno, banderas. Esa cosa sí llega el Transmilenio, el bus, nos lanzamos como en una selva de cemento y miramos quién gana la carrera para poder entrar, pero en esa carrera nos empujamos, nos decimos groserías, palabras soeces. Bueno, estamos agresivos los colombianos, doctor, estamos, digámoslo así, como resentidos, y sobre todo con nuestras, con las decisiones que han tomado los políticos en las últimas décadas, en los últimos siglos, diría yo. ¿Cómo mitigar el dolor que causan las malas decisiones políticas colombianas? ¿Cómo hacemos nosotros, como gente de a pie? Buenas tardes a todos y todas, a quienes están aquí presentes también. Gracias por la asistencia en este día lluvioso, y también a quienes nos siguen en redes sociales, pues también les extiendo mi saludo. Muchas gracias a todos los integrantes de la Fundación Cálamo por habernos invitado, y también a los profes que me precedieron por sus buenas apreciaciones. Sí, vivimos, incluso creo que a pesar de nosotros mismos, vivimos en un mundo en que la política está constantemente atacándonos, o que está tocando nuestra cotidianidad.
Cuando digo atacándonos es, la política no es justamente las elecciones. La mayoría de las veces las personas se relacionan con la política por las elecciones. Y entonces cada 4 años o cada 3 años tomamos partido o nos interesamos o, y aquí confieso pues una suerte de vicio profesional, nos desinteresamos cada vez más de las campañas, toda vez que creo que hemos estado en unos años muy cargados y creo que todos estos años, más la pandemia, más, bueno, creo que desde que yo empecé a trabajar, siento que la política, cierto, como la competencia política, los discursos, los políticos, las peleas, han dejado, cierto, como un espacio de sosiego y estamos totalmente todavía como en esa etapa de la ira y de la confrontación, que nunca va a dejar de existir porque parte de la política está ligada a los conflictos. Ahora bien, Colombia tiene un problema importante y eso lo señala, por ejemplo, el profesor Estanislao Zuleta, y es que tiene una cultura política profundamente sectaria. Es decir, somos muy dados como sociedad, pero no solo los colombianos, en general en todo el mundo, pero pues hablamos de lo que conocemos. Los colombianos estamos muy dados a buscar bandos, tomar partido. Y el problema no es ese, porque casi todos tomamos partido por algo en la vida. De hecho, lo peor sería no tomar partido desde mi perspectiva política, ¿cierto? Nadie puede ser ajeno a lo que pasa, al sufrimiento, al dolor, a la injusticia, etcétera, etcétera. El problema es que ese tomar partido se nos está volviendo costumbre en términos de negar la existencia del otro. Es decir, si mi familia es uribista o es petrista, para ponerlo en esos términos, entonces yo ya no quiero tener contacto con ellos, o entonces ya no quiero hablar con ellos. Y por esa vía se rompen un montón de vínculos que no sé si deberían romperse en virtud de esas diferencias. Y aún si se rompieran, porque puede pasar, ¿no? Puede pasar que uno a veces se agarra con su familia. A mí me ha pasado, yo tengo familiares en Chile, y en Chile también hubo un proceso de movilización muy fuerte, y nosotros, pues yo tengo una hermana mayor y yo que somos politólogos, entonces a nosotros siempre nos piden que expliquemos las cosas en el grupo de WhatsApp, y un primo de nosotros se molestó pues, porque estamos tratando de explicar qué era lo que pasaba, y él decía, es que a mí las protestas me rompieron el local por el cual yo me fui a Chile a vivir, entonces ustedes lo que son unos guerrilleros y nos dejó hablar. Y nos dejó hablar como por 3 meses, pero al final lo hablamos y le dijimos como, hey, puede que ya no seamos tan cercanos como lo fuimos cuando éramos pequeños, pero no vamos a pelear por política, uno porque ni mi hermana y yo queríamos, y dos pues porque eres el hijo de mi tía, que ya no estaba, pero no voy a romper ese tipo de vínculos. Entonces el problema es hasta dónde este sectarismo nos está llevando, y con esto quiero señalar algo que me parece muy importante de lo que se habla cada vez más en la ciencia política, y es el rol de las emociones en política. Es decir, la política es supremamente emocional. Nosotros en clase a veces les explicamos a nuestros estudiantes que la política siempre es como ese cúmulo de decisiones que se toman arriba, todas muy técnicas, todas muy formadas, ¿cierto? Como para un combo de expertos, pero cuando uno ve el acercamiento de las personas es con la emoción. Y la emoción es algo que constantemente se está sintiendo. Y pues eso saben mejor los profesores Franklin y Adrián que me antecedieron en la palabra, y es las emociones políticas son la moneda de cambio de la sociedad. Y lo que estamos viendo en los últimos años, no solo en Colombia, sino en el mundo, es cómo esas emociones, pero sobre todo las emociones negativas, están copando la atención de todos. Entonces hablamos de los miedos, de las rabias, del odio, de la envidia, y eso pues carga un montón a la sociedad. Y el problema no solo es ese, el problema también es que Colombia no es ajena a esa situación. Si uno revisa la historia de Colombia, durante el siglo XIX tuvimos por lo menos 9 guerras civiles, es decir, durante 9 veces por lo menos un grupo de hombres se fue a pelear la guerra contra otros. Cuando cambió el siglo y comenzó el siglo XX,
en el que creo que aquí casi todos nacimos, comenzó Colombia con una guerra, la guerra de los 1000 días. Y si uno empieza a preguntar un poco más cercano, esta es una pregunta que le hago a mis estudiantes, aunque cada vez es más difícil porque obviamente llegan cada vez más jóvenes, pero es algo que yo pude observar de mi experiencia, es si uno le pregunta, por ejemplo, a sus abuelos, es decir, a mis abuelos que ya fallecieron, pues uno de los recuerdos más fuertes que tienen es una violencia particular, que es la violencia del siglo XX. En el caso de mis abuelos paternos, por línea paterna, ellos nacieron en el norte de Santander, terminaron llegando a Bogotá, en primer lugar, o sea, antes de llegar a Bogotá durante mucho tiempo vivieron en Cúcuta, pero no, digamos, ni mi papá, ni mi abuela paterna había nacido en Cúcuta, había nacido en un municipio por allá, se llama Salazar de las Palmas, del cual salieron corriendo, todos amenazados por la violencia liberal conservadora. Y si uno empieza a preguntar y a indagar por las raíces de nuestros abuelos, sobre todo en esta zona, ¿no? en el altiplano cundiboyacense, Santanderes, etcétera, etcétera, los llanos, Tolima, Huila, empieza uno a encontrar que no hay que ir muy lejos en el árbol genealógico para darse cuenta que esa violencia pues estuvo ahí, y que cobró vidas, y que generó desplazamientos. Mucha gente que vive en los llanos orientales, cuando empieza a echar para atrás, pues nacieron por estas tierras, y se fueron allá huyendo de una violencia. En teoría, uno esperaría que las sociedades progresaran en el sentido en el que dejaran de usar la violencia como un mecanismo para resolver conflictos, ¿no? Porque la violencia engendra violencia. Pero nosotros esa lección todavía no la hemos dejado de aprender. Más bien no la hemos dejado de aprender, no la hemos aprendido. Todos los países pasaron por conflictos violentos, casi no hay ningún país, ni en la región ni en el mundo, que haya sido desde el principio pues, un paraíso de leche y miel. Todos pasaron por conflictos, pero todos aprendieron a domar los conflictos y a domar esa violencia que es la violencia política. Hay muchos tipos de violencia, pero nosotros los politólogos, digamos aquí se metió el sesgo profesional, estudiamos esa violencia que se da es en razón de que el otro piense distinto o que tenga una política distinta. Y es que eso ha dejado muchos muertos en el mundo, y ha dejado muchos muertos en este país. Si uno revisa las cifras de víctimas, por ejemplo, por el conflicto en este país, son 9 millones de personas. Al último corte, que es marzo de 2022, es decir, ahí hay una problemática. Ok, doctor. El problema de no pensar en el otro, ¿no? Grave problema. Los colombianos estamos cansados de la corrupción. El tema del que más se ha hablado últimamente es ese, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado quién está cansado aquí de la corrupción? Levante la mano, por favor. Las instituciones nos han fallado en ese sentido, y digamos que casi todas las instituciones. Uno confía en la policía y ve todo el tiempo noticias acerca de que les dan de baja a los policías, pero también que ellos cometen errores. Fiscalía, Contraloría, las EPS, que son instituciones. ¿Sí? ¿Cómo podemos volver a confiar en las instituciones cuando en sí mismas nos han fallado todo el tiempo? Eso que tú planteas es un problema que enfrenta Colombia muy fuerte, y está relacionado con algo que nosotros llamamos cultura política. Una de las formas en que en el mundo se mide la cultura política se da por algo que se llama la Encuesta Mundial de Valores, que diseñó por allá un profesor en Estados Unidos, y es una encuesta que se aplica cada tantos años en casi todos los países del mundo. Colombia no es la excepción. Como suele pasar con las encuestas, uno siempre dice, a mí nunca me encuestaron, pero sí han encuestado colombianos. En el último informe de esta Encuesta Mundial de Valores, se muestra que uno de los problemas más grandes que tiene el colombiano promedio es la confianza. Es decir, los colombianos confiamos muy poco en el otro, por obvias razones. O sea, es decir, la desconfianza no es algo innato, sino lo hemos aprendido, ¿no? Es decir, bueno, creo que todos aquí hemos estado en Bogotá, con ese caos de Bogotá. Una de las cosas que usualmente pasa cuando la gente no está acostumbrada, cuando uno no es de Bogotá, es la hostilidad que siente en esa ciudad. Cuando todo el mundo va de afán, todo está tarde, todo está feo, todo.
pero es una desconfianza que se ha aprendido porque, por ejemplo, yo dejé de responderle a la gente en la calle, hacerle favores a la gente en la calle, cuando como a los 18 años me atracaron, ¿no? Pues yo hice el favor de decir cuál era la dirección y pues ese día llegué a esa dirección, que era mi casa, sin nada. Entonces, pues, no, desde ahí ya. De pronto salvé a otros vecinos, pero no me roban a mí. Entonces, digamos, uno deja de ser ahí un desconfiado. Yo uso Transmilenio pues, todos los días. Yo digo, al lado de una estación, y pues realmente la desconfianza es muy fuerte. Y eso genera un problema muy grande, dicen los estudiosos de estos temas, genera problemas no solo de inseguridad, sino genera problemas de individualismo. Es decir, la respuesta a la falta de confianza en el otro es que yo me empiezo a preocupar solo por lo que me pasa a mí, o lo que le pasa a mi círculo más cercano. Entonces, el otro se enfermó, mi vecino se enfermó, no me importa, desde que no me pase a mí. Y creo que esto que acabamos de pasar, todavía no estamos viviendo en la pandemia, pero estoy pensando como en los años más, o en ese 2020 fue tan traumático para casi todos nosotros, pues nota mucho ese problema del individualismo, porque eso genera problemas de cooperación. Pues, ¿cómo entra ahí la corrupción? Y en general, ¿cómo entran las problemáticas? Nosotros no confiamos, no queremos cooperar, pero además tenemos un gran problema, y es que lo público no consideramos que es de todos. Cuando llega un alcalde, un presidente, entonces es mi gobierno, mi periodo, mi alcaldía, mis obras. ¿No? Eso pasa, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Entonces abrieron un jardín infantil, es el jardín infantil mío, ¿no? Resulta que es que lo contrató el otro, lo contrataron el metro de Peñalosa, pues es para todos. Una de las cosas que uno nota, por ejemplo, en Transmilenio es eso, la gente no cuida el Transmilenio porque no lo siente parte de su cotidianidad, es decir, no lo siente como público. Lo público es algo para otros y si podemos acceder a lo público es para enriquecernos o para por lo menos no caer más bajo que como están nosotros. Y eso genera unas rupturas muy fuertes en los vínculos sociales, que hace que la cooperación y avanzar hacia metas concretas sea muy complicado. Y eso, digamos, parte de la política es avanzar hacia metas concretas. Entonces, ¿cómo entra ahí la corrupción? Pues la corrupción entra en el sentido en el que hay personas que ven que se pueden apropiar de un recurso público. La corrupción a veces, este país no es tan pobre como pareciera, o como uno lo sintiera a veces, cuando ve esas cifras de corrupción, es decir, hagan de cuenta, la corrupción puede ser robarse el 1% del presupuesto del plan de alimentación escolar, el PAE, y eso ya son miles de millones en un municipio cualquiera. La corrupción es robarse 5% de la nómina de una EPS durante todo un año. Claro, esos son miles de millones. Y pues cuando uno le hablan de esas cifras, uno a veces dice como, uy, ¿quién estuviera ahí de esa tajada? Pero el problema es que cuando yo le estoy quitando a eso, pues le estoy quitando bienestar a los demás. Pero está a raíz también de un problema de confianza. Y lo que ha pasado más en Colombia, y que viene pasando en todo el mundo, de nuevo, lo que pasa en Colombia no únicamente no pasa en Colombia, pasa en casi todas las democracias por lo menos, es hay un gran problema de que la gente no confía en lo público y de que se están aprovechando de esos recursos, y eso genera, pues, digamos, yo lo veo como un problema de cultura política. Es por eso así que la gente no se interese por participar en política, por eso a la gente le fastidia tanto la política. ¿Para qué voy a votar por el uno o por el otro si todos son iguales? O todo es más de lo mismo. Puede que sí, puede que no voy a entrar en esas discusiones, pero el punto es cuando vemos que la gente el domingo no quiere salir a votar, es decir, que estamos escogiendo presidente la mitad de las personas que vamos a salir a votar, es porque la gente está sintiendo que el político no le cambia la vida, o no le está arreglando la vida, o solo va a robar más, o como decían antes, pues robemos en las justas proporciones, que es ya también, ¿no? Pues un rechazo a querer mejorar las cosas. Yo creo que hay un problema muy serio de cultura, que además esa corrupción se ha visto fortalecida también por la violencia, por los episodios de violencia que hemos conocido y que hemos vivido. ¿Cierto? Eso hace que la gente huya de todo lo que tiene que ver con política, porque una de las cosas que hace la violencia es romper el tejido social. Entonces apenas la gente ve que la política implica violencia, pues no quiere tener nada que ver con ella. A mí entre menos me toque, mejor. Pero
pero el problema es que la política la construimos entre todos. Si bien se puede expresar en el alcalde, en el presidente, en la gobernación, en el que sea, pero es que se redunda en el bienestar de todos. Si se roban la plata de las obras públicas, pues nunca vamos a tener tren de cercanías. Nos va a tocar aguantarnos toda la vida del transporte. Y uno no debería aguantarse esas cosas en virtud de que creen que son normales. No es normal que nos falten los bienes públicos básicos, por ejemplo. Ok, doctor. Yo les voy a hacer una pregunta y pues quien la quiera contestar en voz alta contesta y quien no. ¿Cuántos electrodomésticos dejó usted conectados, a excepción de la nevera, porque usted tiene que dejarse conectada todo el tiempo, en su casa que no está utilizando? Piense. ¿Alguien quiere dar un número? 2, 1, ninguno. 2. Ok. Ok. Cuando usted se lava los dientes, cierra la llavecita cuando se cepilla o la deja abierta. Cerrada. Gracias. Cuando lleva el papelito, come algo en la calle, guarda el papel y llega a su casa y lo deposita en el bolso. Ok. ¿Recicla? Sí, sí. Bien reciclado así, pero no, aquí tenemos unos anticorruptos, pero yo esperaba que todos dijeran. Pero dése cuenta que, mire, qué día hablaba yo con los políticos y ellos decían, fuimos, Magdalena, queremos una política diferente, fuimos e hicimos una actividad en una vereda y ellos no llevaron refrigerio ni llevaron nada. Y la gente se puso brava. No nos dieron nada de comer. Nosotros los colombianos elegimos todos estos actos corruptos en cuanto a que también apoyamos los actos de corrupción desde lo más pequeño. Entonces también tenemos que pensar y hacer un llamado de que nosotros tenemos actos de corrupción y que si sube el suyo, y de los políticos, pues todos venimos desangrando el país y la falta de sentido de pertenencia es tenaz. Usted llega al centro comercial, vio el rollo de papel que es para toda la comunidad, se enrolló la mano y llenó el bolso del papel que es de todos. Y son actos tontos que parecen, pero de robo. Pero es un robo. Doctor, ¿cuáles son las falencias que presenta el sistema institucional que hacen que se desarrolle un duelo político? Son esas falencias que nos hacen llorar. ¿Cuáles han sido como las más relevantes en nuestro país? Yo creo que la falta de encontrar y ajustar responsabilidades de lo que ha pasado. Es decir, en Colombia hemos vivido, para usar esa expresión de los duelos políticos, hemos vivido pérdidas muy fuertes, ¿no? La pérdida de Panamá en su momento, la guerra de los 1000 días, la violencia liberal conservadora, la muerte de Gaitán, más recientemente los asesinatos de Galán, Pizarro, Jaramillo, Álvaro Gómez, más recientemente incluso los actos terroristas cometidos pues, por todos los actores armados del conflicto, y así. Y lo que realmente tenemos es un acumulado de modelos que no hemos gestionado. Ese es uno de los grandes problemas. En términos de justicia transicional, que son las mías que crean los países para tratar de salir de los conflictos, Colombia es muy particular porque hace procesos de justicia transicional sin estar en transición. Mejor dicho, la estrategia de Colombia ha sido hacer paces parciales. Voy haciendo la paz con cada uno de los actores. Entonces, desarmo al uno, desarmo al otro, peleo con el otro, pues, negocio al final, pero siempre me queda alguien ahí. Y siempre es un problema. ¿Listo? Y parte de esos duelos viene de una, digamos, de que a veces nos concentramos mucho en que creemos que desarticulado el actor o, digamos, dado de baja, etcétera, etcétera, va a dejar de existir el problema de la violencia. El mejor ejemplo lo vimos, bueno, en esta parte del país no lo vivimos, lo vivió medio país hace una semana con el famoso paro armado. Extraditaron al señor alias Otoniel y en retaliación la organización que
dirigía, que se llama el Clan del Golfo, organizó un paro armado en 11 departamentos y desde el Caribe, o bueno, desde el Chocó hasta el norte de Santander, la gente no pudo salir. Y no pudo salir a mercar, no, digamos. Y ahí se contabilizaron varios hechos, digamos, infracciones a los derechos, al derecho internacional humanitario. Parte de eso es creer que porque elimino a una persona, ¿cierto?, al criminal, pues en este sentido, ya el problema se va a acabar. Y pues no. Dieron de baja Pablo Escobar hace 30 años, el narcotráfico siguió su curso. Extraditaron a los Rodríguez y el narcotráfico no ha parado. ¿Listo? Pero no nos hemos sentado a detener, a gestionar las grandes pérdidas, ¿no? Si nos seguimos, pero además eso está relacionado con un componente fundamental que yo sí creo que explica parte de esos duelos, las estructuras de impunidad. Es decir, en Colombia es un país donde llegar a establecer quién es el responsable de un hecho es muy difícil, sea porque las circunstancias de modo, tiempo y lugar lo hagan difícil, o sea porque la justicia se ha corrompido. Entonces, todos en algún, bueno, yo no estaba todavía, bueno, no recuerdo, todos hemos visto el video de cuando matan a Galán, ¿cierto? Cuando recibe ahí el balazo y no. Y pues estudiando historia política uno se da cuenta que Galán ya había advertido más de una vez de que lo iban a matar, o sea, ya era consciente que se iba a pasar, ¿no? La pregunta de él era ¿cuándo va a pasar? Y pasó antes de que fuera presidente. Y todavía hoy no sabemos, no podemos decir a Galán lo mató Sutanito. O sea, no el que disparó, sino el que dio la orden. Entonces sabemos que ahí está, no, no lo digo yo pues de malo, sino lo comprobó la justicia. Está un político de apellido Sarkozy, está el que era el general de la policía, que parece que también le pagaron para que eso pasara, ¿sí? Y al no saber entonces lo que venimos es acumulando duelos. No sabemos si de verdad fue este señor de apellido Roa el que mató a Gaitán. No sabemos quién mató al general Rafael Uribe por allá en 1914. Y así empezamos a cargar un montón de creo que era la expresión que usaba la profesora Dayan, de duelos no gestionados, que creo que es la palabra que usan en psicología para referirse a eso. Entonces Colombia sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando, y no hay los suficientes espacios como para parar, digamos, como esos espacios terapéuticos que uno diga como sociedad, ¿qué nos pasó? Y eso nos hace, por ejemplo, que es algo que creo que todos hemos observado, nos hace supremamente, o sea, nos anestesiamos frente a hechos que de otro modo pararían el país. A mí esa expresión a veces no me gusta, no, esa que la gente dice, ay, es que eso en otro país no hubiera pasado. Bueno, sí, puede que no, pero si hay unos hechos que pasan en Colombia que uno dice, ¿cómo es posible que el otro día nosotros sigamos como si nada? ¿No? Lo ve uno en redes sociales, yo consumo bastantes redes sociales, y me acuerdo, eso fue el martes todos estábamos en shock por la noticia de que mataron a un fiscal de Paraguay en Barú, ¿no? Entonces ese fiscal llegó de luna de miel y ese día estaba caminando por la playa, la esposa le acababa de comentar que iba a ser papá, un man venía en un jet ski y le disparó, o sea, de película, y todo el mundo diciendo, ¿cómo pasa eso? Y en la tarde ya estamos hablando de que destituyeron a un alcalde, etcétera, etcétera. O sea, nos acostumbramos a un montón de violencias, lo que tú decías que el Transmilenio, cuántas violencias contra niños, contra animales, contra mujeres, contra adultos, y siguen acumulándose y nunca hemos parado, que en teoría los procesos de paz se hacen con ese sentido, pero no han cumplido ese propósito, y es como, ¿qué nos pasó? ¿No? Uno lo ve, a veces, o sea, por temas de trabajo, yo trabajo en una de esas instituciones que crea el acuerdo de paz, y por ejemplo eso pasó con el tema de los falsos positivos. Entonces en un auditorio en norte de Santander llevaron hoy y estaban como 11 militares diciendo como, oiga, sí, nosotros nos inventamos, y a este lado estaban las mamás, las hermanas, los hermanos, los papás, y ahí se dio un proceso que uno desde la barrera dice, eso es muy importante, al margen de cómo habrán sido pues, esos encuentros íntimos pues, de cada quien. A este país le ha faltado eso, lo que decía el profesor Adrián, le ha faltado como esa conversación social de, hey, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué nos ha pasado con la violencia? Porque nosotros realmente creo que conscientemente, sobre todo las personas que vivimos como en estas ciudades, ¿cierto? En estas partes del país nos hemos
anestesiado a eso, y nos acostumbramos, llegamos y mientras comemos vemos el noticiero, y el noticiero es la misma fórmula: sangre, fútbol, chismes, después el reality con el que nos divertimos, y al otro día seguimos. Y así seguimos, y en esa lógica nunca paramos de decir, sí, es que aquel ha sufrido, y que el sufrimiento de él tal vez no sea reconocido, o un problema mayor, o se invisibiliza el sufrimiento del otro. Y eso sí es complicado. Es muy complejo. Y precisamente estos espacios son pensados para desaprender esa costumbre violenta que tenemos, pues nos acostumbramos, como usted dice, a la violencia. Y fíjense que a veces es difícil convocar a espacios, pero si hubiéramos convocado a comer lechona con un petaco de cerveza, habría muchas personas aquí. Sin embargo, pues en las redes entiendo que hay buena convocatoria, pero dése cuenta que a estos espacios la gente es poco receptiva, al espacio del arte, de la literatura. Si vamos a hacer un espacio de poesía, pues asisten 3 o 4 poetas, por lo menos en Madrid, ¿sí? Pero son pasitos, a gateadito de bebé se llega a grandes distancias. Son pasitos que nosotros aportamos para la paz de Colombia, para cambiar la costumbre de violentarnos, la costumbre de mirarnos mal, la costumbre de no tener pertenencia a lo que nos pertenece. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en Cálamo, por haber sacado de su tiempo, por haber venido voluntariamente. Colombia y el mundo se lo agradece. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. A continuación, continuamos con el doctor Juan David Quiñones Pineda, psicólogo en desarrollo familiar, experto en ejecución de proyectos de estimulación en infancia y adolescencia, con experiencia en intervención y evaluación familiar. Ha realizado intervención en comunidades a través de proyectos de prevención y además, pero yo lo digo, es voluntario de la Fundación Grupo Calamo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Miller. Bueno, yo voy a iniciar con una frase, como con el resto de los ponentes. No sabemos si un ser humano sienta dolor después de morir. Lo que sí sabemos es que la muerte es el dolor de quien queda vivo. Grupo Calamo. Es una frase nuestra. La activación de redes de apoyo, doctor Juan David. Bienvenido. Muchas gracias. La cuota de la casa. Gracias a ustedes que se conectaron y se quedaron hasta acá, hasta lo último. Doctor, hablando de esta de las redes de apoyo, de la activación de las redes de apoyo, conectando con lo que decía el profe Andrés, politólogo, estamos acá entendiendo que somos parte de una red social. Nuestra sociedad está creada por un montón de sistemas y la Constitución, en uno de sus primeros artículos, reza que la partícula más pequeña de la sociedad es la familia. Y la psicología lo entiende y lo interviene. Y es ahí donde Cálamo ha empezado a llevar ese lema tan bonito que tenemos de transformar la sociedad con algo. Genial, excelente, así es. Desde su experiencia, cuéntenos la importancia de activar las redes de apoyo y cuáles son estas redes de apoyo, doctor Juan David. ¿Qué son? A veces la gente dice, ¿eso qué es? ¿Alguien sabe qué es una red de apoyo? Bueno, genial que no sé. Genial. Bueno, como les venía diciendo, la sociedad se viene tejiendo de un montón de sistemas, de un montón de grupos a los que nosotros nos sentimos pertenecientes. Y el primero de ellos es nuestra familia.
Y partiendo de nuestra interacción familiar, empezamos a desarrollar creencias, mitos, percepciones que nos enseñan a interactuar con otros sistemas que ya vienen a ser nuestros amigos, nuestro colegio, nuestro trabajo, las personas que son religiosas y van constantemente a una iglesia, de la denominación que sea. Todo esto hace parte de una red de apoyo. Incluso la política, porque cuando yo voy a la alcaldía, muchas personas no saben, pero lo de Familias en Acción viene a ser una red de apoyo. El jardín de los niños, que es de la alcaldía, viene a ser otra red de apoyo. El colegio en el que ellos están, donde el psicólogo usualmente le dice es que su hijo es hiperactivo y entonces tiene que llevarlo a la EPS para que lo evalúen allá. Claro, uno desconoce que hay una red detrás mío y que realmente el sentirme solo viene siendo consecuencia de una percepción, de una interacción, de una construcción que yo hice a lo largo de mi vida. Entonces, vuelvo a la política y más que a la política, la historia de lo que es la cultura colombiana. La rutina normal del colombiano promedio inicia a las 4 de la mañana. Cuando se levanta, acostándose tarde, para empezar a arreglarse, a dejar desayuno y almuerzo hecho, llevar a los niños al colegio, alistarle la comida al esposo, tantas cosas. Y hay un término que usaba un profesor de la universidad que a mí me marcó mucho y dice, el colegio realmente es un parqueadero de niños. ¿Por qué? Porque yo voy y dejo al niño allá, pero sea cual sea el colegio, me dice a mí, oiga, papita, es que usted tiene que enseñarle en la casa. Y entonces, bueno, si yo lo traigo aquí para que le enseñen, para que lo eduquen, pues entonces, ¿qué es esto? No, pues es un parqueadero de niños. Y más con la política educativa que nosotros tenemos en Colombia. Bueno, pasan las 5 a 8 horas que pasa el niño ahí. Estoy yo, mis 8 horas de trabajo. Infortunadamente acá en Colombia la movilidad es muy difícil. Son 2 horas de traslado de mi casa, usualmente, al trabajo y de regreso, o sea, son 4 horas, lo que en sumatoria son 12 horas de mi tiempo como adulto. ¿Qué pasa con este niño si solamente estudia de 5 a 8 horas? ¿Qué está haciendo el resto del tiempo? Y entonces uno habla con el niño, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó. Y antes, nuestros abuelos tenían la fortuna de que con un sueldo mínimo vivían 12 hijos. Pero ahora, si trabaja solamente el hombre o solamente la mujer, porque ambas figuras ya se están viendo, usualmente entramos en quiebra. Porque no sé si ustedes lo saben, pero cuando uno se casa o empieza a cohabitar, hay un contrato y la familia está vista como una empresa. Y ahí es cuando en el duelo, bueno, ya cuando pasa todo el duelo, que se muere el abuelo, se muere el papá y todo eso, entonces entra todo el mundo como a decir, venga, es que mis acciones en esta empresa, en esta familia que se constituyó, me toca a mí esto. Y ahí entonces, tratando de mostrar de una manera práctica, pasamos por un montón de sistemas y llegamos, quiero llegar a la conclusión de que hay una creencia que sale de esa partícula más pequeña con la que interactuamos y que llamamos familia y que no podemos cambiar. Esa es la vida del colombiano promedio. Ahora, yo estoy 4 horas en tráfico, más el estrés de las 8 horas de mi trabajo, llego y usualmente lo que yo encuentro, o lo que a mí me ha pasado personalmente en consulta, es que el papá llega a sentarse con la mamá y con los niños. Y la mamá, entonces como no se deja porque también estuvo 12 horas trabajando,
entonces se desquita con el papá y con los niños. Y entonces seguimos con el mismo pensamiento, venga, es que yo estoy solo, es que a mí nadie me quiere, es que los amigos están cuando uno lo necesita o lo necesitan a uno, ¿cierto? Y nos olvidamos de esa red de apoyo que hay detrás, de que en ese trabajo hay un psicólogo, una psicóloga, una persona de seguridad y salud en el trabajo que debe garantizar y debe verificar que usted esté en condiciones mentales, emocionales y físicas óptimas para realizar su trabajo, para poder estudiar, para poder hacer. Y esto lo subvaloramos y no podemos activar. Ahora paso al siguiente punto. ¿Cómo los activo? Bueno, lo primero es reconocerlos, ¿cierto? Ya pasamos a saber qué era un sistema, qué era una red de apoyo, dónde las encuentro. Ahora, la red de apoyo es un canal de comunicación, ¿cierto? Entonces, pongamos el ejemplo más claro, que yo creo que aquí ya todos somos adultos, la mayoría tienen hijos, o han sido hijos de alguien, yo creo que. Entonces, dicen, la reunión de padres. Uno de los fenómenos en los colegios en los que yo he podido participar, en los que yo he estado, es el ausentismo de los padres. Pero claro, es que si en el colegio me citan una vez a la semana a una reunión, que no es lo que debería hacer, pero si yo saco permiso una vez a la semana a mi jefe, ¿qué me va a decir? Claro. No sirve. Claro. Vea, dedíquese a padre de tiempo completo, a madre de tiempo completo, ¿cierto? Pero no está el canal de comunicación. Entonces, ¿qué pasó? Se inventaron una vaina que se llama la agenda. Y entonces llega la agenda y le dicen, papito, garantíceme que usted leyó con una firma. Pero es que yo llegué 12 horas de trabajo, me tocó llegar a lavar, planchar, a ver si el chino hizo tareas, y ponerme yo a leer la nota que me mandan del colegio, si mi hijo se portó bien, si no hizo la tarea. Hombre, acá yo entro a pensar y digo, hay un canal de comunicación que yo estoy subvalorando, firmo por firmar, y no lo estoy activando. Si usted está, hay un fenómeno que mencionamos al principio de este seminario, y es precisamente el suicidio. Es algo que estamos viviendo día con día, y que no es algo que solamente sean niños, ni en adultos. O sea, las cifras, las estadísticas en el mundo, cada minuto están muriendo más de 50 personas por suicidio. Pero también las estadísticas dicen que en la juventud está más proclive, más vulnerable al suicidio entre los 16 y los 21 años, ¿no? Claro. Bueno, doctor, los niños terminan siendo siempre los más afectados, y usted en su discurso nos ha hablado del abandono de los padres hacia los hijos, finalmente de los docentes hacia los hijos, porque el docente también se cansa, y el niño vive en un constante duelo, y el duelo es ese abandono. ¿Cómo podemos nosotros primero activar bien esas redes de apoyo, empezando por la célula fundamental que es la familia? Y cómo nosotros como adultos podemos colaborar, cooperar, apoyar a nuestra infancia. No importa si el niño es mi sobrino, mi niño, mi vecino, el hijo de otra persona, el hijo de la que me cae mal, pero es un niño y la sociedad debe ser responsable de sus niños, sin importar si es fruto de su familia, de su nicho, de su sistema. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a los niños? Porque ellos viven en constante abandono,
Y además que estamos viendo las consecuencias. Yo creo que el profesor Franklin no me dejará mentir, profe, ¿usted en qué colegio trabaja? El Eminem debe ser pesado. Sí, Yo porque... estuve allá, hablo contra mí, sí. porque los niños viven en constante abandono. ¿Qué podemos hacer por nuestros niños? Claro, hay varios fenómenos ahí que nosotros logramos identificar. Y uno de ellos es la vulnerabilidad que estamos viviendo. Entonces, volvemos, retomamos con la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces, esa vulnerabilidad que mencionaba usted de los 16 a los 21, incluso yo diría ahorita un poco, me extendería un poco más, de los 13 a los 25, surge de la evolución, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La familia va a evolucionar y no es la misma, como veníamos hablando, ¿cierto? Antes a nosotros nos criaban con bullying. Nuestros papás nos hacíamos, hola chino, usted el cabezón, venga, usted es hijo mío, ¿cierto? La expresión más bonita del papá hacia una persona de antes, lo menciona Andrés López en un stand-up comedy que hace, dice, chino, ahí le dejé café en la mesa, y era el mucho que le había dejado. Hoy en día el niño se traumatiza si no le digo que lo amo. Y esto viene también de otras percepciones que también, tristemente debo decir, algunos psicólogos lo hemos gestionado, victimizando de esta manera y limitando de cierto modo los límites y normas que nacen de la partícula más pequeña de la sociedad, la familia. Y entonces ya nosotros estamos con esa percepción y pecamos de una sola cosa, y es pensar y sentir por la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Llega el niño, se sienta ahí y dice, ay papito, pobrecito, debe estar cansado del colegio. Venga, el niño en algún momento debe estar cansado. Pregúntele, dígale, papito, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente? Ay, no mami, estoy cansado. ¡Ah! El niño está cansado. Hay algo, un ejemplo mucho más claro, y lo pongo en los adultos porque los adultos somos los que tenemos que entender esto. Y es cuando estamos en el velorio y llega la persona, y perdón que me pare, y le dice, con el hombro, ay, mi sentido pésame. Y yo creo que es la expresión más hipócrita que podemos tener, porque no lo estoy sintiendo. Es que debe ser muy duro para usted, pero usted no sabe la historia de esa persona. Siéntese y dése el tiempo, y déle el tiempo a la persona de que exprese, que verbalice, que construya con su lenguaje cómo está sintiéndose en ese momento. El niño también es capaz de expresar. Es más, las estadísticas también dicen que son mucho más inteligentes y receptivos emocionalmente los niños que los adultos. Si yo me siento con mi hijo, que acabo de perder a su hermano, que acabo de perder a su mamá, que acabo de perder a su papá, que otro tipo de duelo que lo viven los niños son las separaciones. Uy, sí, las separaciones. Es verdad. Se acabó de separar, venga papi, ¿qué piensa? Mami, ¿qué piensa? Dígame, cuénteme, hábleme. No en el son de amigo, sino en el son de venir a saber y decirle, venga, ¿cómo se siente? Yo no quiero proyectar, porque es que eso es lo que hacemos desde la psicología,
proyectamos nuestros sentimientos, proyectamos nuestros pensamientos en el otro. Y la pregunta más frecuente es: Juan, a mi hermano se le murió la novia en un accidente de tránsito y el man está destrozado. Él no quiere ir al psicólogo, pero yo quiero que usted me diga cómo tengo yo que actuar, cómo le puedo ayudar. Y es tan sencillo como sentarse, cerrar el pico un ratito y escuchar. Doctor, me llama la atención ese punto de las separaciones. Las separaciones han formado, pues en mi experiencia en la clínica, que me gusta también muchísimo, he recibido niños con muchos síntomas depresivos y de ansiedad por tema de la separación de sus padres, porque resulta que cuando los padres se van a divorciar, convierten la familia en un campo de batalla. Es decir, yo voy a ganarte y voy a ganar, mis emociones van a ganar sobre las tuyas porque yo tengo la razón. Y tú estás pensando en lo mismo en mi contra. Esposo y esposa en el mismo tema. Y el niño está totalmente olvidado, gestionando por el papá, por la mamá y por él. Y si tiene hermanito menor, por el hermanito menor lo que está sucediendo. ¿Qué redes de apoyo existen específicamente que no sea la familia? Porque es claro que en ese momento la familia no es ninguna red de apoyo. Está siendo maltratado el niño por la familia. ¿A dónde puede acudir? ¿Con quién puede hablar? Bueno, hay distintas redes de apoyo que podemos generar aquí. Algo que quisiera decir antes de eso es lo que hablábamos ahorita, explicarle al niño muy textualmente, dirían otras personas, como sin tanto tacto. Nosotros maquillamos con mentiras piadosas, que al final son mentiras, a los niños la verdad. Entonces, papá, mamá, ¿cómo vienen los niños al mundo? Me pasó en consulta, me dijo, es que la abejita pica a la niña y entonces por obra de Dios entonces llega la cigüeña con un bebé y el niño le dijo, mamá, no sea mentirosa, los niños vienen así. Papá, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué pasó con mi mamá? Tu mamá se fue un viaje muy largo, se fue un viaje al cielo y te está esperando allá. Mi hijo, a usted le enseñan en el colegio el ciclo de la vida, ¿no? Uno nace, crece, se reproduce y muere. Su mamá completó ese ciclo. Un día, a mí también me va a pasar, un día a usted también le va a pasar. Y entiendo que esto puede ser duro para usted. Hijo, su papá me pegaba, su mamá me pegaba. Y no es algo que yo quisiera que usted viera. Y creo que estamos mejor separados. Entiendo que va a ser duro. Tal vez su papá consiga otra mujer, tal vez su mamá consiga otro hombre. Pero a pesar de que estemos separados, su papá sigue siendo su papá y su mamá sigue siendo su mamá. ¿Cierto? Ahí entramos a construir una red de apoyo sana en el duelo de la separación para el niño. Pero la mayoría de veces esto no se da, esto es un caso hipotético ideal, ¿cierto? En un caso real, el Estado jamás abandona el núcleo familiar.
Uno de los entes que acompaña esta separación es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene otro nombre ahí que no me acuerdo. Pero ellos hacen un acompañamiento. Viene un psicólogo, viene un trabajador social, viene un representante de la comisaría de familia, en donde están haciendo todo este impacto. Sin embargo, pasa lo mismo que cuando uno va al médico, y la razón por la que no nos consultan a nosotros los psicólogos, ¿verdad? Entonces, uno va al médico y volvemos a los niños y le dice: papito, váyase bien hoy, cámbiese los calzoncillos porque le toca ir al médico y qué pena. Pero no, hombre, pues, porque tendría que cambiarse los calzoncillos hoy sí y otro día no. Entonces, o sea, lo lógico es que usted siempre cambie los calzoncillos, ¿cierto? Hábitos. Son los hábitos. Qué pena que el médico me diga: oh, bien, yo estoy loco, porque es que eso es lo que piensa la gente, eso es lo que nos enseñaron, incluso en nuestra familia. Es que voy al hotel, así nos decían a los psicólogos. Y llego yo al punto en el que maquillo la realidad y le digo: yo puedo tener mi casa desordenada todo el día, pero como por protocolo la psicóloga o la trabajadora social, el psicólogo o trabajador social, que viene a visitarme para hacer el seguimiento, ese día yo sí arreglo. Y la otra que pasa es que llega el papá a su consulta y dice: no, es que el problema es de la mamá, es que esa mamá es una alcahueta, es que le da los dulces, es que... Y pasamos al otro bando y le dice: no, es que es el papá, es que el papá solo le pega, es que o pueden cambiarse los roles, ¿no? Ese tipo, esa ruptura de la comunicación, esa falta a la verdad debe ser evaluada y también está siendo acompañada no solamente por el ICF, por los colegios. En los colegios usualmente siempre saben si el niño está en un proceso de transición de una familia a otra. Es importante para su desarrollo, su educación, su aprendizaje, que el colegio lo sepa. Entonces, el ver esos comportamientos que son poco adaptativos de parte de los niños, que generan ese duelo, me puede decir a mí: oiga, vaya a preguntarle a la profesora si sabe, le responde, si no le responde, le dice: vaya, pregúntele a la psicóloga si sabe, y no le responde, le dice: vaya al bienestar familiar, vaya a la comisaría de familia. En la comisaría de familia le dicen: no, es que ya esto se sale de las manos, vaya a la EPS. Pero discúlpeme, volvemos al mismo tema de la falla de las instituciones. Y todo queda cojo y todo queda incompleto. Porque si el niño va a la EPS en última instancia, que es al último lugar donde lo mandan ya después de un corre-corre, la EPS demora unos 5 o 6 meses en asignar la cita por psicología, desafortunadamente. Pues, doctor Juan David, nuestro tiempo ha terminado desafortunadamente. Le agradezco muchísimo el hecho de que le haya regalado este espacio a la sociedad madrileña, a la sociedad colombiana y a todos los que nos escuchan. Y por ser voluntario del Grupo Calamo. Muchísimas gracias.